ya en compañía del abogado Álvaro Arias, abogado del diputado Ulises Quintana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches, Santi. Muy bien, ¿y vos? Gracias por acompañarnos. Estaba mirando hoy y me quedaba con la duda de qué va a pasar con la banca de Ulises Quintana, porque el reglamento interno de la Cámara de Diputados dice que él debe pedir un permiso sin goce de sueldo y que la Cámara le debe otorgar ese permiso como para poder ausentarse. ¿Cómo va de alguna manera cubrir eso en particular, ya privado ahora de su libertad, Ulises Quintana? Bueno, la verdad que la cuestión política va a manejarse a través de la líder de su bancada, que es Jazmín Narváez, la diputada, pero creo que la opción, así como decís, sería pedir permiso y, bueno, de esa manera se suple esa situación excepcional que está viviendo, considerando de que está privado de su libertad. Hasta ahora de eso no conversaron con Ulises, o sea, estaban ocupados en lo que tiene que ver con esta audiencia que tenían que afrontar. Exactamente, no hemos abordado este tema político y de la bancada, etcétera, porque, repito, es una cuestión política que ella y maneja su bancada, la líder Jazmín y todos los diputados que acompañan. Porque quiero leer dos artículos del reglamento interno de la Cámara de Diputados. El artículo 18 que dice que el diputado que accidentalmente esté impedido para asistir a la sesión dará aviso por escrito al presidente, quien notificará por secretaría a la Cámara. Si la inasistencia tuviera que durar más de 3 sesiones consecutivas o 5 alternadas, será necesario el permiso de la Cámara, la que decidirá si la licencia será con o sin goce de dieta, según sea el caso. Y el artículo 23 señala que en caso de exclusión, renuncia, inhabilidad, muerte o permiso de un diputado ya incorporado, le sustituirá el suplente que figure en el orden de precedencia en la lista proclamada por el partido al cual pertenece. Entonces, eso es lo que me generaba duda, doctor. ¿Cómo harían ante esta cuestión? Y vos decís que ya se va a encargar directamente Narváez. Efectivamente. Y además, yo quiero aclarar que esta detención, esta prisión preventiva que tiene el señor Ulises Quintana es totalmente ilegal. Es inconstitucional, más allá de los argumentos que hemos desarrollado en la audiencia que se transmitió en vivo en todos los medios. ¿Por qué es ilegal y es inconstitucional? Si me permitís, sí. Acá traje la Constitución Nacional y el artículo 191 señala que no es legal la posibilidad de la detención de un diputado o un senador cuando esté en vigencia la posibilidad de estar en vigencia, ¿verdad? Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emitan en el desempeño de sus funciones. Sí. Ningún senador o diputado, y esta es la parte, podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuentas de inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez competente, a quien remitirá los antecedentes en brevedad. De manera que, no lo digo yo, dice la Constitución, el diputado o senador que esté imputado más allá del desafuero, porque el desafuero, Santi, el desafuero es a los efectos de ser sometido al proceso penal. Se le desaforó a Ulises Quintana, correcto. Está sometido al proceso penal, correcto. Pero sigue siendo diputado. Sigue siendo diputado y por esta disposición, artículo 191 de la Constitución Nacional, no puede ser privado de su libertad. Si estamos en contra de esto, bueno, cambiemos la Constitución, pero está en la Constitución. De manera que lo que hizo el Ministerio Público es absolutamente ilegal, más allá de la calificación desmedida que hizo el Ministerio Público y que hemos desarrollado en la audiencia. O sea, lo que ustedes sostienen en este momento, después de haber intentado y no haber obtenido en su momento que él quede en prisión en su casa, una prisión domiciliaria, él sigue siendo diputado, no tiene fueros, es cierto, pero continúa teniendo la investidura de diputado.
y con la investidura de diputado, en virtud del 191 de la Constitución, porque no se le encontró en flagrancia, no se lo puede encarcelar. Sí, así mismo es, con un detalle. Si fue en flagrancia, que no lo es, tiene que estar en arresto domiciliario. De manera que ni siquiera en arresto domiciliario tiene que estar Ulises Quintana. Ulises Quintana tiene que estar con medida sustitutiva a la prisión preventiva, porque dice la Constitución. Y hoy día le toca a él, pero en el futuro quiero ver a los demás diputados, senadores, cuando eventualmente le toque a ellos. Porque ¿qué evidencia tiene el Ministerio Público para poder atribuirle a este señor ser cómplice del narcotráfico? Una llamada con una policía de la jefa de policía de Nueva Londres, la utilización de un vehículo perteneciente al señor Cabaña, conocido como Cucho, y una conversación con Cucho. Pero ¿cuál es el contenido de esa conversación? De manera que la conducta desplegada por el señor Ulises Quintana de ninguna manera se compadece con respecto de los hechos punibles utilizados por el Ministerio Público. ¿Vos leíste la transcripción de esa conversación? Sí, leí. ¿No llegaste a escuchar el audio? No leí, no escuché, pero leí la transcripción que está dentro de la imputación. ¿Y lo que dice esa transcripción no te parece que sea un elemento suficiente para sostener la hipótesis de el haber influido o usado su influencia como para liberar a personas que estaban básicamente con 190.000 dólares supuestamente para traer droga? Ahí está lo que vos estás diciendo. Tráfico de influencia. Juzguémoslo por lo que realmente cometió, si es que cometió. Tráfico de influencias. No cómplice de la comercialización de droga al exterior del país, como utiliza el Ministerio Público. Pero si él tenía conocimiento de la finalidad para la que iba a ser utilizado este dinero, y si existieran otros elementos que tuviera el Ministerio Público, que no precisamente están en este momento en la carpeta quizá, porque escuchaba que Sandra Quiñones, por ejemplo, decía, hay todavía mucho más elementos de lo que hasta ahora pudimos observar y ver. ¿No crees que exista suficiente material como para hablar de la complicidad en narcotráfico también? No hay. Cuando Sandra Quiñones dice de que hay suficientes elementos, yo le escuché perfectamente, pero mezclan las cuestiones. En contra de Cabañas, eventualmente existen cuestiones referentes al narcotráfico y a su entorno, porque encontraron drogas, etc. Pero si tanto existía la influencia de Ulises Quintana para liberar ese dinero en Nueva Londres, que en un momento dado era 190.000, después 19.000, pero no hay con certeza, ni siquiera fotocopia, nada, absolutamente nada. Es solamente la palabra de las personas que estuvieron ahí. Supuestamente se entregó 6.000 dólares en coima para los efectivos policiales. Efectivos policiales. Entonces, ¿en dónde está la influencia del diputado? ¿Para qué llamó el diputado si con una coima se estaba arreglando todo? O sea, hay una estructura deficiente presentada por el Ministerio Público. Por eso vamos a revisar durante toda esta etapa preparatoria, y eso es lo que nosotros le exigimos a Sandra Quiñones, para que le determine a sus agentes fiscales que tienen que trabajar con un criterio de objetividad que está obligado por el Código Procesal Penal. No solamente, porque el Ministerio Público, la Fiscalía, Lorena Ledesma, hoy día, que presentó el acta de imputación, y luego el señor Isaac Ferreira, porque le recusaron a esta señora, señala en reiteradas ocasiones, habría sido utilizado este dinero para comprar droga en Asunción y luego habría sido remitido al extranjero, en este especial a Brasil. O sea, son todas suposiciones que no tienen sustento con ninguna evidencia. De manera que, creo yo, de que hubo se excedió el Ministerio Público en la calificación del hecho. Ustedes, a partir de ahora, en el escenario en el que estamos, ¿van a promover alguna inconstitucionalidad en virtud de esto que estás mencionando, como para que
Quintana salga de inmediato del penal de Viñascué? No precisamente una inconstitucionalidad, sí vamos a promover un incidente de revisión de la medida en este caso prisión preventiva, para poder enseñarle a todas las partes de que la Constitución Nacional señala que un diputado o un senador no puede estar privado de su libertad por imperio del artículo 191. El procedimiento indica que una vez presentada la revisión, se fijará una audiencia y debe comparecer el imputado, la defensa y la fiscalía. Y bueno, y allí se debatirá este tema. ¿Cuándo lo van a hacer, doctor? ¿Cuándo van a presentar esto formalmente? El martes. El martes. Sí. ¿El diputado Quintana volvió a tener alguna conversación con vos después de haber estado en Viñascué ya, desde el momento de su ingreso en Viñascué? Sí, sí, sí. He conversado con él, está tranquilo, pero preocupado por esta, lógico. Imagínate vos, un diputado de 39 años, que ahora está incurriendo en la cuestión política, que tiene muchísimos adherentes, eso se demostró en el Palacio de Justicia el pasado viernes, en donde se manifestaron en su defensa. Y bueno, nosotros le estamos dando los votos de perseverancia y para que de tal manera, cuando tengamos la oportunidad, en este caso el martes, podemos presentar el pedido de revisión y vemos que realmente el juez debe utilizar lo que señala la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal, y así otorgarle la libertad a él. Doctor, gracias por acompañarnos, muy amable. Cuando quiera, Santi. El doctor Álvaro Arias, el abogado de Ulises Quintana, adelantando entonces que el martes van a pedir una revisión a esta medida de privación de libertad que hoy tiene Ulises Quintana en virtud a lo que señalaba de la Constitución Nacional.